El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nosotros tenemos muchas cosas que aprender de la palabra. La palabra nos ayuda a crecer, nos transforma, modifica nuestros pensamientos aún. Y es por eso que siempre el Señor enseñó al pueblo hebreo y al pueblo judío a estudiar la palabra de día y de noche. Y vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 7, verso 10. Se expresa el apóstol Pablo diciendo así, y le escribió para los corintios, y les dice así, porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento, y ese arrepentimiento es para salvación, del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Como dije antes, Pablo fue el que escribió esta carta y la escribió a la iglesia de Corintio para llevarlos a un verdadero arrepentimiento. Si se entristecían, según Dios, era para salvación. Y esto fue la evidencia de que su arrepentimiento fue genuino. Porque miren, qué solicitud ha producido en ustedes esto. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En esto han demostrado ser inocentes en el asunto. Pablo está hablando de dos clases de tristeza, una que actúa para salvación y otra que produce muerte. Entonces muestra que hay dos clases de arrepentimiento, uno que es de verdad y otro que es totalmente falso, por lo tanto no se lo puede llamar arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento verdadero? Ya es hora de aprender lo que es un verdadero arrepentimiento y la razón de que haya tantos cristianos ilegítimos, falsificados, gente que solamente se considera religiosa, es precisamente porque no se arrepintieron. Siguen una religión de engaño, son pecadores impenitentes, son obstinados, tercos quiere decir, testarudos, totalmente ignorantes de los fundamentos de su propia fe. ¿Por qué? Porque no han tenido un verdadero arrepentimiento, sino uno falso. Un verdadero arrepentimiento cambia nuestra opinión con respecto a la naturaleza del pecado. Este cambio de opinión va seguido de un cambio de sentimiento hacia el pecado. Ese sentimiento es el resultado del pensamiento. Cambió el pensamiento, cambió la opinión. Y si cambió la opinión, hay una nueva opinión y un nuevo pensamiento que va de acuerdo a la opinión que tiene Dios del pecado. El hombre natural ve el pecado como algo deseable, fascinador, agradable. El que se arrepiente ve el pecado como algo aborrecible, detestable, sucio, y se asombra de cómo pudo desear algo tan sucio y tan perverso. Entonces, la primera vez que el Señor Jesús predicó fue con un mensaje de arrepentimiento. Juan Bautista predicaba este mismo mensaje y decía, viene uno que es mayor que yo. Así que cuando Juan fue encarcelado, Jesús emergió
del anonimato y salió a predicar el mismo mensaje que Juan Bautista predicaba, un mensaje de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del original metanoia, que significa cambio de intención, cambio de mente. Cuando Jesús le decía a alguien que se arrepienta, la idea original era que cambien de intención, que cambien de mente, para que puedan cambiarle el rumbo a su vida. Entonces, tenemos que entender lo que es un arrepentimiento real. Sin arrepentimiento no hay perdón, ni hay vida. Por eso cuando Juan Bautista vino con este mensaje, lo que él decía es: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces es cuando hay perdón de pecados. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay perdón de pecados. El apóstol Pedro llegó a la iglesia primitiva un día después de que él había ido a predicar a los gentiles y les contó cómo los gentiles también habían escuchado, cómo se salvaron, cómo se arrepintieron. Estaba mostrando a los discípulos, a los apóstoles, estaba mostrándoles que el arrepentimiento es para todos. No hay acepción de persona. Es cierto que Cristo vino para los judíos, pero dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No quiere decir que solamente vino a ellos, porque estaba en el Antiguo Testamento escrito que los gentiles vendrían a buscar a Cristo. Y es verdad, a partir de aquel día donde Pedro predicó en la casa de Cornelio y entraron los gentiles a la fe, fue el momento en que se abrió la puerta para los que no eran judíos. Y Pablo muchas veces le escribió a los corintios porque lo habían entristecido, porque él había sido el predicador. Cuando uno da a luz los hijos espirituales y los hijos espirituales no avanzan, comienzan a ir para atrás y para adelante, producen un dolor en el corazón de aquel que los engendró en la fe. Entonces tenía que escribirles Pablo y hacerles reconocer que Dios es misericordioso y lo que Él quiere es quitarnos la ceguera espiritual. Y entonces a través de la palabra nosotros podemos conocer la maldad de nuestro corazón. Y como Dios es un Dios santo, nos hace recordar siempre que el pecado hace una separación entre Él y nosotros. Y cada palabra de la Escritura y toda predicación nos da un golpe al corazón. El corazón a veces endurecido no quiere reconocer su maldad, pero siempre la palabra nos golpea. ¿Cuántos sienten que la palabra les golpea? La palabra golpea aquí, adentro. Y si uno está mal, siente más fuerte el golpe. Pero hay un falso arrepentimiento. Ese falso arrepentimiento es engañador porque quiere sustituir al verdadero. Y ese falso arrepentimiento es sencillamente depresión, es tristeza. Y entonces el enemigo aprovecha haciéndote creer que cometiste el pecado imperdonable, por lo tanto Dios no te escucha. Pero el verdadero arrepentimiento produce una indignación, ira, enojo, rabia. ¿Contra quién? Contra uno mismo por causa del pecado. Y surge la pregunta, ¿cómo es posible que yo haga esto? Porque el verdadero arrepentimiento trae temor. Porque uno se da cuenta que el pecado daña la relación con Dios.
El pecado daña también la relación matrimonial. El pecado daña la relación personal, la relación con la familia. Fíjese, cuando el hombre está engañando a su mujer, ¿hay una separación del matrimonio? Sí. Hay una separación en el matrimonio. ¿Y se da cuenta la mujer? Se da cuenta. El verdadero arrepentimiento entonces trae una rehabilitación, porque quiere restituir a quienes has dañado. Y también quiere restituir el tiempo perdido. Entonces, el ladrón devuelve lo que ha robado. La chismosa o el chismoso deja de chismear, pide perdón. El padre que maltrata a los hijos se arrepiente, deja de golpear. Y de esa manera es que el nombre de Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento trae limpieza. Comienza a haber sinceridad. Produce frutos dignos de arrepentimiento. Y celo también por las cosas santas. Hay pasos para tener un verdadero arrepentimiento. Primero, la persona tiene que oír el Evangelio. La gente no se puede arrepentir si no escucha el Evangelio y no sabe que la vida que lleva es pecado y ofende a Dios. Por eso se predica el Evangelio. Son las buenas nuevas del reino. Las buenas nuevas son decir a la gente que hay perdón para los pecados, esos pecados que tienen internos, esos pecados que dañan su alma, esos pecados que no quieren recordar. Hay perdón para ellos, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso es que se predica el Evangelio. Romanos 10:14 dice, ¿cómo creerán si en aquel en quien no han oído? Por eso es que el Evangelio se tiene que oír, escuchar. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Entonces la predicación es lo único que trae transformación. El mismo mensaje tiene poder para transformar las vidas. La mayoría de las personas tienen una religión, pero no han escuchado un verdadero evangelio. Evangelio viene de la palabra griega que significa ¿qué? Buenas nuevas o buenas noticias. Pero para que sean buenas tienen que ser predicadas. Las buenas nuevas son que los pecados son perdonados. ¿Qué más es lo que debemos saber? Debemos conocer nuestros pecados. Lucas capítulo 5, 31 y 32 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, si comienzas a analizar tu vida, vas a poder ver tus pecados. Normalmente la gente cuando se mira a sí mismo no se halla tan pecador como el vecino. Tiene soberbia, se siente bueno. Las palabras de Jesús están dirigidas a ese tipo de personas que no reconocen sus pecados. Y los que no reconocen sus pecados no tienen la oportunidad de ser salvos. ¿Qué pecados? Dice la gente, si yo no soy tan pecador como fulano o como mi compañero de trabajo. Gálatas capítulo 5, verso del 19 al 21, hay una lista de pecados que son obras de la carne y están ahí, donde dice manifiestas o manifestadas están las obras de la carne en estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? El adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando la gente predica y dice que el hombre es pecador, el hombre normalmente se justifica y la Escritura da una lista de pecados de la carne que vienen a ser un obstáculo para una relación con Dios. Y eso la Biblia los llama pecado. Romanos capítulo 1 del 21 adelante dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se engañaron en sus vanas imaginaciones, en sus fantasías mentales. Y su necio corazón, el corazón necio, fue entebrecido, oscurecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios porque cambiaron la gloria de un Dios incorruptible en semejanza o imagen de hombre corruptible, e inclusive de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Apocalipsis 21 del 8 adelante dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. O sea, todos estos pecados que hemos leído de la Escritura, la gente los viola diariamente. Y por eso están escritos ahí, para cuando Dios nos muestra nuestra condición, nosotros no nos justifiquemos porque estamos incluidos en alguno de esos. Y la gente cuando no le gusta algo, lo oculta en su subconsciente, lo aparta, lo arrincona, lo pisotea, pero se queda igual hasta que la sangre de Cristo lo limpie. Entonces, quiere decir que Dios tiene presente todo acto que hemos cometido en contra de su ley. Dios tiene un registro del lugar, de la hora, el minuto exacto donde hemos cometido cada pecado. Y cada pecado que hemos cometido merece la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, es decir, el pago, el rédito, el sueldo de un pecado es la muerte. Pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También Dios ve el pecado en los pueblos. En el libro de Reyes se puede ver cómo Dios ve el pecado de un pueblo provocado por alguien que había muerto años atrás. O sea que Dios nos ve en un presente eterno, porque Él es eterno. Y así es que Él ve nuestros pecados incluso después de la muerte, si es que no te has arrepentido de ello. Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 9. Dice ahí, está hablando de un rey, y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo habían hecho sus padres. Y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Los pecados de quién está recordando? Está recordando los pecados de un rey, está recordando los pecados de sus padres y está recordando quién inició esa idolatría pervertida en Israel, como lo fue
el rey Jeroboam, hijo de Nabat. En el 15:18 dice también lo mismo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todos sus días. Qué tremendo eso. Que todos los días de la vida de un hombre hizo lo malo. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ve ahí el verso 24, Segunda de Reyes 15:24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, aquel rey que hizo pecar a Israel. Y en el verso 28 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Otra vez dice, el que hizo pecar a Israel. A veces son los hombres los que hacen pecar a las mujeres y a veces son las mujeres las que hacen pecar a los hombres. Pero el pecado es de ambos. Dios ve los pecados de toda tu vida. Dios no los ha perdonado hasta que te arrepientas. Isaías 38:17. Le diste la espalda a mi pecado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los quita de su vista. No es que los carga en sus espaldas, sino que lo quita de su vista y nos mira como si no hubiera nada. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, 3, debes reconocer tus pecados y sentir vergüenza de haberlos cometido. Jeremías capítulo 8, verso 12 dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo. Hay mucha gente que no tiene vergüenza de su pecado y dice, lo hice. No soy la única, no soy el único. Lo hice y ¿qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no sienten la más mínima vergüenza de pecar, ni les importa cómo Dios los ve, y Dios no ve el pecado como lo ve el hombre. Él ve el pecado como una ofensa contra Él y como algo que te va a hacer daño a vos, a tu familia, a tus hijos y a tus nietos. Un borracho, ese pecado va a alcanzar a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. La lujuria igual, la amargura igual, el mal carácter igual. Por eso es que a veces las madres dicen, salga este aburrido de aquí, igualingo que su padre. Entonces es nuestra obligación reconocer nuestros pecados, sentir vergüenza de ellos y buscar la gracia. Por eso Ezequiel 18, 31 y 32 dice, echen de ustedes todas sus transgresiones con que han pecado y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué van a morir, casa de Israel? Sepan, dice Dios, que yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse y vivirán. Uno tiene que hacerse un corazón de carne y no esperar que Dios haga lo que nos toca hacer. Pedir perdón es lo que Dios nos demanda. Entonces, así se va haciendo nuestro corazón más sensible también a la voz de Dios. Algunos tienen que ir de un lado al otro así loco porque con la lengua han dañado a medio mundo. Otros no tanto y otros menos. Pero si Dios es el que te carga para hacer algo, hacelo. Mire esta promesa preciosa aquí
Ezequiel 11:19. Les voy a dar, dice, un corazón y un espíritu nuevo. Y ese corazón y ese espíritu nuevo los voy a poner dentro de ustedes. Y voy a quitar ese corazón de piedra de en medio de su carne. Y les voy a dar un corazón de carne. ¿Qué significa esto? Significa que vas a hacer todo lo posible por tener este corazón. Porque cuando Dios ve que tu deseo es honesto de buscarlo, te dirá, este es un verdadero arrepentimiento, te voy a dar un corazón nuevo, y luego ese corazón nuevo va a buscar la comunión con Dios. Y una vez que te conectes con Dios, entonces comienza a aprender a vivir de forma transparente. No te gustan ya las cosas malas. ¿Por qué? Porque Dios te ha perdonado, te ha lavado los pecados y entonces te da un corazón capaz de aprender a vivir de una manera diferente. El verdadero arrepentimiento es un cambio minucioso de sentimiento. Y el individuo que se arrepiente de verdad no vuelve atrás. ¿Sabe por qué? Porque no quiere volver a pecar. Así que los que están aquí y los que están escuchando, si se arrepienten de verdad, no van a querer volver a pecar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en esta hora? Quiere ofrecer esa misma gracia, ese favor, esa misericordia, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso es que el arrepentimiento tiene que ser verdadero, porque solamente el que sabe lo que Dios le ha perdonado es la persona transformada. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiero decirte que Dios te está hablando también a vos. Vos sabes y Dios sabe lo que has hecho. Por eso es que te está llamando para un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento que tu alma ha anhelado, la sangre de Cristo puede hacerse efectiva en tu vida ahora. Voy a invitarles que se pongan de pie. Dígale: Padre, acabo de escuchar que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Quiero pedirte perdón, Señor, por las veces que he abusado. Las veces que he abusado con mi esposa, con mis hijos, con gente que está bajo mi autoridad. Quiero pedirte perdón, Señor, porque yo escuché que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Reconozco, Señor, que si bien no he matado a gente con arma, la he matado con mi propia boca, porque he destruido su reputación. He calumniado a las personas o le he dicho palabras soeces que han dañado su corazón. Aplica tu sangre, Jesús, aún a los rincones más profundos de nuestra vida. Aplica tu sangre y llénanos de tu gracia y enséñanos a disfrutar de tu perdón. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.